Hoy tenemos el honor de que nos acompañe en el Museo de Bellas Artes de Valencia David García Cueto, que es jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800 en el Museo Nacional del Prado y profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada. Bienvenido, David. Muy buenos días, Pablo, y un placer estar en este Museo de Bellas Artes de Valencia. David ha querido estar hoy con nosotros para hablarnos de dos piezas que se encuentran en los almacenes del museo y que nos han hecho un poco descender a las tripas de la institución para acercarnos y entender mejor dos obras que se conocen desde antiguo, forman parte de la colección del museo desde hace décadas y que habían sido siempre atribuidas a un pintor italiano, a Mario Minniti, pero que investigaciones recientes dan a la mano de otro pintor, Luigi Amidani, con una historia fascinante que David nos contará. ¿Por qué realmente has elegido estas dos piezas, este conjunto de pintura de principios del 17 de entre las colecciones del museo? Pues la propuesta de centrar nuestra atención en la mañana de hoy en estas dos pinturas, Pablo, se debe sobre todo a la relectura de determinados fenómenos no vinculados estrictamente a la ciudad de Valencia, aunque también, sino más bien al fenómeno que conocemos como el naturalismo o el primer naturalismo, puede hacerse a raíz de la reatribución de estas dos obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. Recientemente, un investigador italiano llamado Massimo Pulini ha publicado una serie de evidencias, sobre todo basadas en la agrupación bajo una misma mano de distintas obras que se conservan en colecciones tanto españolas como europeas, y la asociación de las mismas a este poco conocido pintor de la ciudad de Parma llamado Luigi Amidani. Y el caso es que, teniendo ahora una relativa certeza de que el autor de estas pinturas es este tal Amidani, como tú dices, se puede construir una historia bastante interesante en torno a los mismos, tanto por lo que se refiere al modo en el que pudieron hipotéticamente llegar a la ciudad de Valencia, como por la curiosa biografía de este Amidani que ahora aparece con certeza ligada a la del gran Diego Velázquez. Nos encontramos en este caso ante un conjunto de dos piezas de gran formato que tienen un poco las dimensiones de cuadro de altar, con el martirio de San Pedro, la crucifixión de San Pedro y la decapitación de San Pablo. Dos piezas con un lenguaje claramente caravallesco, o en sentido genérico caravallesco, con como tú dices, un naturalismo muy exacerbado, con un juego de luces y sombras, de claroscuro, tremendamente teatral, que nos hablan de un tipo de naturalismo muy concreto, ¿no? ¿Quién era este Luigi Amidani y cómo un pintor de Parma tiene esta vocación tan naturalista, tan teatral, tan caravallesca? Hasta donde sabemos, este Luigi Amidani obtuvo una formación decisiva a través del que fue su maestro Bartolomeo Schedoni. Este Bartolomeo Schedoni, a su vez, era un pintor nacido en la ciudad italiana de Módena, pero que había tenido oportunidad de pasar una serie de años de su vida en Roma y allí pues conocer algunas de las novedades que ofrecía la pintura caravallesca, aunque en el momento en el que este Schedoni está en Roma todavía Caravaggio era bastante joven y no había llegado a la fase, podríamos decir, de su estilo más radical y reconocible. No obstante, pues a Amidani le llegaría ese interés por el renovado lenguaje naturalista de Caravaggio, posiblemente a través de su maestro Schedoni, y como podemos ver en la pintura que ahora tenemos más cerca, esta con el martirio de San Pedro,
él pues sabe aunar esa visión directa, a veces cruda, del cuerpo humano con un gusto por un color bastante intenso, bastante marcado, bastante sensual. En ese punto pues podríamos encontrar a lo mejor pues una línea de trabajo distinta a lo que sería el puro caravallismo y que vendría un poco a caracterizar la obra de este artista. Y es un artista que tiene un periplo vital interesante y que nos contabas que está por revisar su relación con esta orilla del Mediterráneo, su posible movimiento, su relación con Velázquez. Cuéntanos un poco más, porque es importante. Yo creo que hay una parte del primer naturalismo español, no solo valenciano, sino español, que está todavía por definir cuáles son los medios por los que llega ese naturalismo, que se aprehende, o sea, desde que en su momento se subrayara la importancia de pintores como Cavarozzi o Nardi para la introducción de este naturalismo, pero realmente con Luigi Amidani, por ejemplo, tenemos constancia de que queda todavía mucho por hacer, ¿no? Esta figura, ¿qué nos ayuda a entender? Sí, pues nos ayudaría a entender la llegada de otra versión del caravallismo a la península ibérica del siguiente modo. Existe una carta ya publicada hace tiempo en la que el embajador de la corte de Parma comunica desde Madrid a su señora, la duquesa de Parma, que debía extremarse la precaución que Amidani había de tener al comunicar cuestiones que tuvieran que ver con el Estado parmense delante de Diego Velázquez. Y esto nos sitúa en una coyuntura muy especial. Nos habla del primer viaje a Italia de Velázquez, en el que él pues sobre todo va a tender a completar su formación, y cómo distintos estados italianos, de alguna forma vasallos o aliados con el rey de España, intentan ayudar en esa estancia al que ya era por entonces pintor del rey. Y de esta manera la corte de Parma decide ponerle a Velázquez como acompañante cicerone durante parte de su periplo italiano en ese primer viaje a Luigi Amidani. Pero como decía, el embajador de Parma en Madrid escribe pidiendo que Amidani no hablase demasiado de cuestiones comprometidas delante del propio Velázquez, con lo cual pues se piensa que esa relación no fue de una absoluta espontaneidad, sino que estuvo mediatizada por mutuos recelos. No obstante, con el paso de las semanas y de los meses, pues puede suponerse que surgiera una cierta cercanía o quién sabe incluso una incipiente amistad entre Amidani y Velázquez, y que sucesivamente tal vez el propio Velázquez invitase o facilitase a Amidani el iniciar una nueva etapa de su carrera trabajando en la península ibérica. Eso tiene que ver con que a Amidani se le da por muerto en el año 1629. En ese año, cuando él tenía aproximadamente unos 29-30 años de vida, se pierde su pista, no se sabe exactamente qué pudo ocurrir con él, no hay documentos que hablen de su vida, se supone que tal vez pudo ser víctima de una epidemia de peste y bueno, pues esa opción ha contentado a lo largo del tiempo a muchos investigadores. Pero ahora, teniéndose esta publicación que refería de Massimo Pulini con esta hipótesis de que tal vez Velázquez permitió a Amidani continuar su actividad pictórica viniendo de regreso a la península ibérica en compañía del propio Velázquez, pues podemos empezar a hacernos toda una serie de preguntas, tanto de la presencia de obras suyas como esta del Museo de Bellas Artes de Valencia, como de la interacción que pudo tener con otros artistas residentes en España por entonces. Sí, porque estaríamos frente a la llegada de un pintor, diríamos, casi de segunda generación de este naturalismo, es decir, posterior a los que nombraba antes, que habría llegado a España en torno a 1629-1630 y que parece que la abundancia de piezas que se conservan en territorio español de Amidani sugieren que no se trata de importaciones, sino de que realmente él pudo llegar a tener una actividad efectiva aquí, un taller funcionando, no sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente cuánto, pero que realmente pudo suponer una influencia mucho más directa de lo que podría suponer simplemente la importación de obras. Así es, Pablo. El número de obras que se conservan
en el patrimonio español o que estando hoy día en instituciones extranjeras tienen su origen también en España, nos hacen pensar que no se trató tanto de una importación masiva de obras de este Amidani como de la presencia física del artista en la península ibérica y que todo eso, como tú bien dices, pues tuvo que ver con un trabajo, no sabemos si de taller o estrictamente suyo, pero de una cierta productividad en esa etapa. Y esto tiene que ver con que aparte de estos lienzos del Museo de Bellas Artes de Valencia, hay obras de Amidani en colecciones particulares de Jerez de la Frontera y también en la Academia de San Fernando de Madrid, procedente del Colegio de los Jesuitas de Sevilla. Estas pinturas de la Academia de San Fernando van a ser próximamente objeto de una exposición temporal y seguramente pues será una buena ocasión también para reflexionar sobre esa posibilidad de que Amidani estuviese trabajando en alguna ciudad española a partir de 1630. Podría pensarse, y puede que esto sea algo bastante sensato, que dado que Velázquez ya había tenido una andadura no solo vital, sino también profesional en Sevilla, ayudase o condujese de algún modo a través de contactos al propio Amidani a la ciudad de Sevilla. Esto explicaría esta serie sevillana ahora conservada en la Academia de San Fernando, explicaría también por cercanía física y por pertenecer al antiguo reino de Sevilla las obras que se encuentran en Jerez, y por lo que respecta a estas del Museo de Bellas Artes de Valencia, pues tal vez podríamos pensar en una primerísima actividad en la península ibérica de Amidani ligada a los momentos inmediatamente sucesivos a su desembarco en algún puerto del Levante. No podemos saber si ese desembarco tuvo lugar en Valencia, en Alicante, en Cartagena, en Tortosa, pero tal vez podríamos pensar en una primerísima actividad ibérica justo después de desembarcar para dar una primera explicación a estos cuadros con el martirio de San Pedro y de San Pablo que conserva el Museo de Valencia. La verdad es que además en el ámbito valenciano esto tendría mucho sentido. Probablemente estas sean piezas de un claroscurismo, un tenebrismo y un naturalismo tan exacerbado que a lo mejor en el ámbito cortesano para 1630 ya podían parecer incluso algo retardatarias. Pero realmente estos estilemas en focos como Valencia se mantienen hasta bien entrado el siglo XVII, casi diría que hasta finales del XVII. Y 1630 además en Valencia sería una coyuntura muy adecuada, porque el año anterior habían muerto los dos grandes pintores de la ciudad, que eran Francisco Ribalta y Juan Ribalta, los dos con pocos meses de separación, y Jerónimo Jacinto de Espinosa, que sería el gran pintor de los años centrales del XVII, todavía no tenía el reconocimiento total que alcanzaría en las siguientes décadas. De manera que la presencia de Amidani yo creo que encontraría un ambiente propicio, pero además la presencia de este tipo de pintura nos ayudaría también a entender el mantenimiento de este claroscurismo y de este naturalismo casi violento que en el caso valenciano llega hasta los años 70 o incluso 80 del siglo XVII, cuando en otros lugares de España está ya muy superado. Así que yo creo que conocer esta historia, saber más de Amidani y entender un poco más esa circulación entre las dos orillas del Mediterráneo nos ayuda también desde el Museo de Bellas Artes de Valencia a entender la mayor parte de la pintura que custodiamos. David, 1000 millones de gracias por habernos acompañado hoy a los almacenes de esta casa y por enseñarnos sobre pintura italiana todo lo que sabes y de verdad iluminarnos sobre dos cuadros que creo que van a formar parte en breve de la colección permanente y se expondrán en las salas del museo sin duda. Pues muchísimas gracias, Pablo, un placer estar con vosotros y quiero también invitar a aquellos que nos puedan ver en redes sociales, en vuestro canal de YouTube, a interesarse por la pintura antigua de nuestros museos como objeto de investigación. Queda muchísimo por saber, queda mucho por revisar, queda mucho por entender sobre este gran patrimonio que custodiamos y este caso concreto de el que había sido erróneamente considerado Miniti y ahora sabemos que es Luigi Amidani relativo a las colecciones de este Museo de Bellas Artes de Valencia, así nos lo confirman. Un placer estar con vosotros y muy buenos días.